Esta arquitectura se enmarca, primero que todo, es de mencionarlo, dentro del modelo planteado y enseñado en el módulo 10 del presente diplomado. Esta arquitectura se plantea a partir de cuatro elementos fundamentales que son el experimenta, el evalúa, el rediseña y el innova. En la primera parte podemos decir que el contexto de esta arquitectura se radica en lo siguiente. Perseguimos que el estudiante en su RAE diseñe el contexto problemático de su anteproyecto de investigación. La asignatura corresponde al trabajo de grado 1, primer semestre de la maestría en Administración de Negocios de una universidad pública, cuya modalidad es virtual y se trabaja a través de la plataforma de Moodle. Nuestros estudiantes corresponden a personas entre los 25 y los 40 años con diferentes tipos de profesión, diferentes disciplinas específicamente en la contaduría pública y la administración. Ahora bien, también encontramos varios compañeros que hacen parte de las ingenierías, incluso de algunas licenciaturas. En primer momento, el experimenta se organizaría de la siguiente forma. Un saludo de bienvenida que estaría acompañado ya de un primer video. La presentación de la asignatura que comprende toda la ubicación de la misma dentro del contexto curricular del programa. El número de créditos, el número de horas de acompañamiento directo, horas de acompañamiento indirecto, el número de elementos adicionales como son las competencias, como son los objetivos del programa, la estructura misma del programa, los referentes del programa y cuáles serían, por ejemplo, los elementos a entregar o componentes del anteproyecto de investigación. Adicionalmente, se acompañaría de un foro de presentación de estudiantes para conocer un poco sus intereses, sus inquietudes y sobre todo el contexto en el cual se desenvuelve. Tendríamos un siguiente video, que es un video muy motivacional, el cual se encuentra debidamente logueado en esta imagen y corresponde al síndrome de la rana hervida. Es empezar a hacer una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que nos está pasando, sobre lo que tenemos que desarrollar y tenemos que complementar. Adicionalmente, en el segundo parte de este experimenta, le haremos al estudiante una presentación de nuestra infografía, de lo que implica el programa en sus diferentes momentos, como lo vamos a evidenciar en este momento. La presente infografía muestra cómo se encuentran los elementos del diseño instruccional desde el modelo ADI, en donde tenemos en primer lugar el análisis, que implica las competencias, los recursos, los objetivos generales, la ruta metodológica, la proyección de la evaluación, una fase de desarrollo que implica qué vamos a ver dentro del curso virtual, todo el taller de identificación del tema y objetivos, nuestros recursos SOA, nuestros recursos educativos digitales, la fase de implementación que contiene unas videoconferencias, actividades de enseñanza, aprendizajes, seguimiento, aplicación de elementos conceptuales y, lógicamente, nuestra fase de evaluación. En este sentido, y como lo hemos venido observando, nuestra prioridad es que el docente conozca de la mano con sus estudiantes de una manera muy clara todo el proceso de su programa. En este caso, de su asignatura. El contenido temático que vamos a desarrollar comprende 5 temas fundamentales, aunque algunos de ellos se complementan muchísimo. El primero, que es investigar, donde hacemos un pequeño recorrido sobre los modelos epistémicos de la investigación. Hablamos de la pregunta del tema de investigación, perdón. Luego de la pregunta, la justificación y los objetivos de la investigación. Para el primero, que es investigar, tenemos que conocer los modelos epistémicos que fundamentan el proceso investigativo.
en donde el estudiante va a identificar qué modelo exactamente es el que él desea asumir. Si desea ver la investigación como un aspecto de transformación, ya sea desde afuera o desde adentro, eso implicaría una acción participación. O lo vamos a ver simplemente como un analizar o como un describir. Bueno, a esto nos llevan los modelos epistémicos. El segundo contenido tiene que ver con el tema de investigación, en donde el docente, a partir de una explicación muy sencilla, explica y ayuda al estudiante a encontrar su tema de investigación. Para tal efecto, el estudiante debe dirigirse y descargar al Drive, que sería su taller, el taller precisamente que se llama así, delimitación del tema. Este taller comprende los diferentes pasos del proceso investigativo para la determinación del tema. ¿Qué sucede? ¿Por qué le interesa ese tema? ¿Qué es lo que le preocupa o le llama la atención? Describa las necesidades asociadas a esa situación y las consecuencias que eso genera en el contexto en el cual se está refiriendo. ¿Cuáles son los temas relacionados con el área profesional? ¿Qué aspectos de esta situación le parecen más importantes? Elegir alguno de esos temas importantes o aspectos. ¿Qué le gustaría investigar de esa situación? Plantear unas preguntas relacionadas con el tema, mínimo 10, y seleccionar una pregunta acorde con lo que desea saber del tema. Este último elemento aún no es la pregunta de investigación, es un primer esbozo de lo que tiene que ir observando y experimentando el estudiante. El siguiente aspecto es el evaluar. Entonces, una vez ya se ha consolidado el tema de investigación, el docente genera un taller de trabajo con sus estudiantes para ver la coherencia entre el tema seleccionado y el modelo epistémico. Luego, hacemos un taller relacionado con el enunciado de lo holopráxico, que tiene que ver con la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación se refiere propiamente a los diferentes aspectos que vamos a desarrollar, a los diferentes elementos que puede ir teniendo una pregunta, qué implica, el acerca de qué, en quiénes, qué se quiere saber en dónde. Una debida construcción de la pregunta de investigación nos lleva a tener claridad en nuestros objetivos, en nuestra pregunta en nuestra justificación, en ir pensando incluso y nos da los elementos necesarios para el diseño metodológico. Luego haríamos un ejercicio de lectura donde el estudiante tiene que empezar a revisar cómo su pregunta que la ha tratado de construir en el primer ejercicio está debidamente organizada y tiene una trazabilidad con los objetivos. Por ello hace su lectura y su siguiente taller es generar la pregunta, tomando como referente los dos talleres anteriores y sus objetivos de investigación, teniendo en cuenta, sin embargo, los diferentes niveles de los objetivos. Ahora bien, nuestro quinto paso sería generar un proceso de interactuación permanente con el estudiante, o con los estudiantes más bien, en donde tomamos los diferentes tipos de preguntas que se han construido en los objetivos y miramos la relación entre ellos. Por ejemplo, si se plantea cómo estaría diseñado un programa de formación, ya sea nuestra pregunta de investigación, pero el objetivo de investigación dice evaluar el programa de investigación, ya generamos una serie de contradicciones, ya que en la pregunta se está planteando el diseño, se está preguntando cómo estaría diseñado, y en la pregunta se está hablando de la evaluación. Ya nuestra trazabilidad realmente está empezando a fallar. Haríamos como sexto un ejercicio de ilusión óptica que nos busca demostrar cómo podemos ver desde diferentes puntos de vista la investigación. El siguiente paso es empezar a hacer una explicación de la justificación, en donde el docente genera un proceso de explicación de lo que es la justificación y sus componentes. El siguiente ejercicio
o los siguientes ejercicios tienen que ver con la matriz de argumentos, el taller que debería realizar el estudiante, para construir lo que tiene que ver con la matriz de argumentos y de tópicos. Una vez el estudiante genere esta matriz, podrá tener mayores referentes para la construcción de su justificación. El ir realizando poco a poco esta matriz de argumentos y de tópicos le permite al estudiante ir consolidando su proceso de investigación, que a su vez tendrá algunas de las respuestas ante las dudas que tiene en el foro sobre dudas e inquietudes que se presentaría en la asignatura. El tercer paso dentro de este modelo tiene que ver que el estudiante ya crea su justificación, ha presentado su justificación a partir de los talleres de las matrices, hace un trabajo con sus compañeros a través de un espacio colaborativo para verificar qué errores se ha cometido en la construcción de la justificación. Esto es un trabajo entre todos. Revisa su justificación posteriormente con su docente. Verifican cuáles son los componentes que se complementaron, cuáles están haciendo falta, cuáles quizás son aspectos que corresponden más a la descripción del problema que a una misma justificación. Como cuarto paso, ya crea de una manera mucho más limpia, mucho más elaborada, coherente con la pregunta, con los objetivos y con los tópicos de la misma su justificación. Y terminamos esta etapa con un video de cierre de la temática vista hasta el momento. Es quizás un video conclusivo por parte del docente. En este sentido, pasamos posteriormente al innovar y al transformar. Tenemos ya una trazabilidad. Esa trazabilidad tiene que ver con los preliminares de su anteproyecto. Que lo que él está hablando en los antecedentes del proyecto de investigación coincida de una o de otra manera con la descripción del problema, con la pregunta, con los objetivos, con la justificación y por ende con todo el conjunto de su documento. El siguiente paso es consolidar el documento. Ya tiene una creación mucho más robusta, mucho más creada a través de los parámetros que da la universidad. El tercer paso es donde empieza a transformar, ya que socializa y comenta con el grupo seleccionado por la universidad su trabajo de investigación, o mejor, su idea de investigación. Y ahí lo deja prácticamente listo para que él comience a diligenciar su holograma de investigación. Este holograma es la base para la transformación y la innovación de su proyecto de investigación, ya que él le permite ver de manera esquemática todo el proceso de su investigación. Un holograma que no tenga unos referentes debidamente relacionados no le permite al estudiante generar un proceso realmente determinado y propio. Por eso este holograma le va a reunir en la primera parte, que es la que estoy señalando, todos los aspectos del enunciado holopráctico. Aquí vemos los componentes de la pregunta, los objetivos de la misma, las ideas para la justificación y, como lo alcanzábamos a plantear en algún momento, de una manera preliminar se pueden ir montando ciertos elementos del diseño metodológico. En ese sentido, el estudiante ha tenido la capacidad de transformar ya su visión de lo que es un proyecto de grado y empieza a pensar ya en este no como un sencillo elemento para trabajar, sino como un trabajo realmente que le va a permitir culminar una serie de procesos y aspectos para la construcción final de su tesis. Esta es pues la presentación que hago para la presente tarea del diplomado. Les agradezco muchísimo, muy amables por su atención. Muchas gracias.